si la moral es el arte del bien y el mal, su distinción y su oposición, la ética es el arte de lo bueno y de lo malo, en la medida en que su distinción no coincida con el bien y con el mal. Es decir, lo bueno y lo malo no está pensado de acuerdo a principios esenciales a priorísticos que definen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Igual tampoco se crean que esto es un relativismo absurdo donde, bueno, si lo bueno para tu cuerpo es que vayas asesinando gente por ahí, violando mujeres y niños, está bien. No, no es un relativismo. Cuando van a la obra de Spinoza, Spinoza lo dice claramente, o sea, un cuerpo no se puede componer destruyendo a los demás. Punto. Que también hay que relativizarlo ese axioma, pero forma parte de los axiomas, o sea, no estamos, digo, porque si no podría ser que Hitler es una persona muy potente, y en realidad nada es menos potente que un Hitler, y los Hitlercitos. Bueno, después va a decir, también Deleuze, la ética no tiene una idea general, no tiene un ideal que lo regule. La ética funciona con singularidades, no con lo que la cosa es. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la moral define el cuerpo en tanto lo que el cuerpo es? La gata es gata, entonces tienen que hacer cosas de gata. Claramente, mi gata hace 3 millones de años que no hace cosas de gata, hace cosas de almohadón. Acá alguien ha dicho alguna vez que tiene un devenir almohadón. Claramente tiene un devenir almohadón. Bueno, entonces, la ética es, decíamos que entonces la ética no tiene unidades. No tiene una idea general, tiene singularidades, y que la ética no juzga lo que la cosa es, sino que piensa o se piensa a partir de lo que es capaz de obrar, es capaz de hacer. La ética pregunta, va a decir Deleuze, ¿de qué eres capaz? ¿Qué podés? No sabe de antemano lo que el cuerpo puede de acuerdo a una inscripción en una especie, un género, una clase, una taxonomía, etc. Bien. Y algo más tenía de la ética. A ver, que tenga que ver con esto, ¿no? La ética derrota el sistema del juicio, el juicio siempre moral, y sustituye el bien y el mal por la diferencia cualitativa de las formas de vida, los modos de existencia. La ley moral es un deber que tiene un efecto de obediencia, no aporta conocimiento alguno. La moral no aporta ningún conocimiento, tiene el efecto de la obediencia. Hay que obedecer. Bien, eso es como me había quedado colgado por si queríamos decir algo más de esta cuestión de la ética y la moral. Bueno, sí, el punto es que, por ejemplo, como en los textos que estamos viendo, habla de moral. La moral, que igual es como está desde otro lugar, no es la moral esta. Sí, no es esta moral desde ya, porque no es la moral pasada por el filtro judeo-cristiano. Claro, por eso. Y porque hay un punto importantísimo que para mí tiene que quedar súper claro si vamos a usar estos textos como analizadores o inspiradores. Que es, para todo el pensamiento griego, no solamente para estas teorías del pensamiento griego, para todo el pensamiento griego, pero en especial para estas teorías, el cuerpo no es algo que hay que resignar. De hecho, lo que después se va a conocer como los ejercicios espirituales son ejercicios que se hacen con el cuerpo. Sí. Entonces, nuestra idea de la moral tiene que ver con una idea cristiana, de dejar de lado el cuerpo, sacrificar el cuerpo, resignarlo en pos de ideales más elevados, ¿no? El cuerpo está sucio, etcétera, etcétera. Esto es completamente al revés. Acá el trabajo es sobre el cuerpo. Eso por un lado. Y por el otro, si querés mi opinión, ya como pensando más sobre todo estoy pensando en la DOT, que aporta mucho dato y conocimiento, pero si vos me preguntás, me da la sensación que no tiene una idea, es como si nunca hubiera leído a Deleuze o a Spinoza, ¿no? Eso parecería, no lo puedo aseverar, pero como que
hay gente que al día de la fecha usa moral y ética, o cuando quiere decir ética está diciendo moral y al revés. ¿Entiende Sí, lo que quiero decir? sí. Como que no hacen bien esa diferencia. Ujú. Y entonces no se dan cuenta de los mecanismos que reterritorializan. Lo cierto es, a mí me gusta pensar, hasta mismo los estoicos, que son los más cuadraditos, pensarlos más como prácticas de vida, como una ética de vida Claro. posible. Una ética de vida que prepara el Porque cuerpo. son prácticas. Claro, Exacto, son ejercicios, prácticas. son ejercicios Sí. prácticos, Sí. más que con otra cuestión. Mm. Bueno, cuéntenme, ¿vieron el texto de García Gual de Epicuro? Digo, como para terminar un poco con Epicuro y quizás pasar a Onfray. Yo tengo algunas cositas, ¿lo llegaron a ver ese texto? No, ese no. ¿Cuál viste? Porque yo saqué hoy. Porque el punto es que vos lo dejas y yo vengo. Yo estoy con el de cínicos y el otro. Sí, así vemos ese que vieron ustedes, no hay problema, podemos ver cualquiera. Onfray. ¿El de Onfray lo vieron? Sí. Excelente, Sí. vamos a Onfray. Después Y, volvemos a Epicuro. y Si ahora total estamos viendo... la secta del perro. Ese es el que vamos a ver, pero lo vamos a dejar. Así nos ponemos todas de acuerdo y lo vemos para la próxima. Y empecemos Pero con los es más cínicos. o menos claro, como. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es mezclarlos. Después Sí. le voy a dejar el lunes en la fotocopiadora unos textos de Foucault, que de todas maneras están en internet. Así que medio que los dejo de vicio en la fotocopiadora. ¿Cuáles? No, pero déjalos porque qué sé yo estaba leyendo el otro en internet, pero se me complica y ahora saqué el juego cuando vine los. Después te digo cuáles son, no me acuerdo, pero son Porque yo subí algunos. el que da título, el que está de subtítulo del taller, que es El mundo antiguo, no fue una edad de oro, pero igual podemos, Bueno, después una lo ves. entrevista, después la ética, como la ética de sí como práctica de la libertad, y creo que alguno más. Después lo Del vamos yo a clásico al ver, sí. sujeto moderno, Lo etcétera. subí. Pero bueno, vamos Lo a... dejás buenísimo. Lo dejo, sí, sí, Sí. definitivamente lo dejo. Lo que quería era decirles que igual dejé un texto nuevo Sí. ahora, ¿cuándo fue? Estos días, y sí, y que estos textos de Foucault que voy a dejar, si no pueden ir o no les da el tiempo, lo que sea, igual están en internet, o sea, no están perdidos y por ahí. Bueno, entonces, vamos a los cínicos. Los cínicos estamos en otro lugar completamente distinto, y Onfray, a diferencia de todos los autores que estuvimos viendo hasta ahora, como Paul Bain, es un historiador de la antigüedad. García Gual y Adot son filólogos, ¿entiendes? O sea, Paul Bain también es filólogo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ahora con Onfray estamos en un lugar que quizás es mucho más impreciso en cuanto a los datos filológicos, que es lo que siempre se le achaca a Foucault, pero mucho más rico a nivel filosófico de estas teorías. Y Como que lo quiere más por ejemplo, a los cínicos, ¿no? Como Ah, que como cuando todos los habla cínicos. parecería como más, no sé, como más Onfray, apasionado. Onfray va en línea con lo que a mí me gusta hacer con la filosofía antigua, que es tomar la filosofía antigua para pensar problemas actuales. Totalmente. O sea, no para decir, bueno, hago un estudio acabado de la filosofía antigua. Quien quiera hacer eso va y cursa la cátedra de Marita Santa Cruz, que es la profesora de filosofía antigua de la UBA, y todo divino. Y toma un curso con Lucas Soares, que es el profesor de filosofía antigua, y ya está. Fin. Onfray está haciendo otra cosa. Está, a través de los cínicos, mostrando maneras de vivir contemporáneas. Eso es lo que está Claro, haciendo. porque Está incluso analizando. se pregunta cuáles serían los cínicos en la contemporánea. Exacto. Pensando Que faltarían, que están faltando. ¿Y por qué están faltando? Bueno, Lo dice por ahí. Por esto de como de la manera crítica o de estar todo el tiempo Muy bien. eso, como tirando abajo todas las cosas del sistema, lo que vemos al mundo, que está tan Sí. cultural y todo eso. ¿Y qué labor realizan los cínicos? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué labor realizan los cínicos? Según Onfray. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ponen en tela de juicio los cínicos? Las costumbres, lo que tiene que ver como con la cultura. Exacto. Eso también lo hacen los estoicos. Digo, Sí. uno de los preceptos estoicos, ¿cuál es? Desconfiar de lo establecido. Claro. Sí, Lo que pero va...
Por eso se relacionan estos grupos entre sí. Sí, total. Porque O sea, hacen desde esa diferentes, diferencia. desde diferentes ángulos los tipos están diciendo, bueno, tenemos unas ideas recibidas. Esto es cultural, esto Exacto. está metido. Exactamente, No es que- cultural, no es no es natural. esencial. Exacto. Sí, 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 sí. Ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con este mundo de lo natural, las esencias y demás. Estamos en el mundo de la antigüedad, o sea, no había llegado el postestructuralismo. Están pensando en naturaleza como otra cosa, están pensando en la naturaleza como... Después Foucault lo va a explicar mejor, cuando lleguemos a Foucault esto se va a entender mejor, pero están pensando como lo que no es adquirido, lo que no es aprendido. Y lo que dicen es, bueno, hay un montón de reglas de la sociedad que no nos hacen más felices, no están llevando a la felicidad, no están incrementando nuestras potencias, haciéndonos mejores filósofas, existencias más interesantes de llevar adelante, no, lo único que están haciendo es obturando ese desarrollo. Esas ideas son las que atacan, de diferentes métodos. El método de los cínicos, por eso se llama cínicos. El método de los cínicos, va a decir Onfray, es una mordedura pedagógica. Te atacan. Los cínicos, que como ya habíamos dicho, lo habíamos dicho en otra oportunidad, los cínicos están subsumidos a la imagen de el más rimbombante y pintoresco, porque cínicos hubo muchos, pero hay uno que es el que cuando la gente habla de los cínicos está pensando en ese, que es Diógenes de Sinope. Esta persona tiene un montón de anécdotas, más que un corpus de teorías o un corpus de escrituras, hay un corpus de escrituras sobre él como personaje, algunas que pueden ser verdaderas, otras que no, tiene un montón de apócrifas. Igual la biografía apócrifa o las anécdotas apócrifas en el mundo antiguo era muy, muy usual, era muy corriente. Y a partir de este retrato ficticio o no, o a mitad de camino de Diógenes de Sinope, es que se habla de los cínicos de la antigüedad, a partir de esta figura. Pero si ustedes van y analizan otros, van a encontrarse que son un poco diferentes a Diógenes. De hecho, en Argentina Diógenes es muy conocido por una tira de Fontana Rosa. No, Diógenes es el linchera. Por Tiene eso el es. perro. Por eso es Diógenes. ¿Qué anda con el perro ahí? Exactamente, el linchera anda con un perrito que se llama Diógenes, Sí. porque de ahí viene cínico, de los perros. Después vamos a la cuestión de por qué los perros. Pero bueno, entonces, Sí. lo que hace el pensamiento, lo que hace el cinismo antiguo que Onfray se va a encargar de decir, no tiene nada que ver con el cinismo individualista contemporáneo. El cinismo antiguo es terrorismo, son terroristas de la calle. Esto o sea, un Diógenes en la antigüedad debe haber sido del orden del terrorismo cultural. Daba vuelta la cultura. Y lo que hacen es mostrar maneras de vivir. Y técnicas de la existencia que ponen en tela de juicio la vida tal cual está propuesta por las instituciones del momento en el que se desarrolla. Y establecen o acuñan este concepto, que en realidad no es de ellos, sino lo que ellos hacen es en la práctica, que es la mordedura pedagógica. De ahí el perro también, ¿no? Una de las características por las cuales se denominan perros, o la gente los empieza a denominar perros, es justamente eso. Bien. La idea de los cínicos, por eso yo decía que estos tres grupos tienen muchas relaciones. La idea de los cínicos, que también la encontramos en el epicureísmo y en el estoicismo, es que, primero, el pensamiento se tiene que introducir a la vida, o sea, pensamiento y vida tienen que hacer un solo orden, no tanto en el terreno de la coherencia, sino en el terreno de la consistencia. Hay algo más importante que la coherencia. La coherencia se contrasta, la coherencia es moral, la coherencia es un principio de la moral, es un principio que se contrasta con un ideal regulatorio. En cambio, la consistencia es del orden de la ética, es del orden del deseo. ¿Soy consistente con mis propios deseos en este momento y en este lugar? ¿O en realidad yo deseo una cosa y estoy viviendo otra? Y mientras deseo vivir de esta manera, hago todo lo posible por no llevarlo adelante, ¿se entiende? O sea,
La consistencia no es la coherencia. En general, nuestro mundo requiere y exige coherencia, demanda coherencia. Y en esa demanda de coherencia lo que hace es reterritorializar, de tal como yo lo veo, un pensamiento judeocristiano. Es como si por tener ciertos lineamientos, como decirlo, filoácratas, vos debieras convertirte en una especie de franciscano o de jesucito. ¿Se entiende? La coherencia siempre está mirando qué usas en los pies, qué zapatilla, la marca. ¿Dónde la conseguiste? Vos que te llenas tanto la boca con esto y aquello, ¿se entiende? Claro. La consistencia está pensando en otras cosas. La consistencia está pensando, ¿fuiste tan boluda de trabajar como una mula para el capitalismo más reventado con tal de comprarte unas zapatillas de 3.000 pesos? ¿O encontraste la manera de conseguirte una de otro modo? ¿Se entiende? La consistencia no es la coherencia. El trabajo del cinismo y de todos estos grupos es del pensamiento, que el pensamiento se introduzca en la vida, forme parte de las prácticas de vida, pero no al nivel de la coherencia. Tipo, hay un programa de acción política. ¿Puedo tildar los casilleros de ese programa de acción política? El tildado de casillero forma parte de los predicados. Yo detesto el mundo de los predicados. Igual me llevó mucho tiempo detestarlos, o sea, una no nace sabiendo, ¿no? Pero el tildado de los predicados, del tipo, soy, complete con lo que corresponde. Y empezás a decir, antirracista, anticapitalista, antiespecista, anti, un día te comes una zanahoria transgénica y te prenden fuego. No te digo que te comas un chocolate con grasa trans. Una zanahoria comprada en el mercado no corresponde a las normas ISO 2000 no sé qué del veganismo y te prenden fuego. Cuidado. Eso es la coherencia. La coherencia es moral. La consistencia es otra cosa. El cinismo está del lado de la consistencia. Yo diría que todos estos grupos están del lado de la consistencia. Como un fundamentalista, algo también. ¿Quién es? Bueno, no, la coherencia en este caso. Y la coherencia es eso, o sea, la gente te está pidiendo, usted es coherente con sus actos. Y la coherencia supone entonces que, ¿quién es coherente? Si somos unas de relaciones y fuerzas dentro. El tema es que si esas, y ahí sí te sirve Spinoza, si esas incoherencias están destruyéndote, no están incrementando tus potencias, entonces no estás siendo consistente. Pero incoherente es como, claro, no estás digo, forma parte de las estructuras de un cuerpo. O sea, las estructuras de un cuerpo son un haz de relaciones en permanente conflicto. Pedir, no sé, es como, evite el estrés. Bueno, el estrés forma parte de la existencia en nuestro mundo, ¿entendés? Como, puedo reducirlo, pero... Sí, yo le preguntaba a ella si no le habían detectado en un Todo el principio tiempo. estrés. Todo el tiempo. Me mandaban de vacaciones, me decían que era la vida moderna, no sé, quería que vieran ¿Y la dónde historia. querés que vaya? moderna. Para que voy a pagar un spa. Sí, sí, sí. Moderna. Sí, Ah, la ¿de vida dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy para? Yo creía que estaba un poco peor. Claro. Terrible. Pero bueno, sí, como, bueno, en fin. Entonces, y entonces, el introducir el pensamiento en la vida lo que conduce es algo que a Foucault le va a interesar mucho y que vamos a empezar a ver a partir del próximo encuentro, que es practicar una estética de la existencia, es poder deleitarse con una misma. O sea, tener una existencia que te produzca deleite. La felicidad, nuevamente, como en todos los otros grupos, ya lo habrán visto, lo que dice Onfray, es un fin en sí mismo, es el objetivo de estos grupos, y es, por supuesto, vivir en conformidad, no según las lógicas de la opinión, sino las lógicas de la naturaleza. Nuevamente, la naturaleza entendida como una vida que no tiene apego a las bajadas de línea, los mandatos y los principios de las instituciones cívicas. El amor a la patria, el amor a los padres, el tener hijos y reproducirse, el casarse, todas estas cosas que hasta el día de hoy continúan. La gloria, la fama, el prestigio, el éxito profesional, el hacer carrera, todas estas cosas que poco a poco nos van cavando la fosa. Entonces una después se pregunta, ¿cómo es que no tengo la beca de no sé qué pindonga y el aquí y de allá y todavía trabajo de profesora de inglés?
como fracaso, eso es un fracaso total y rotundo. Bueno, yo creo que hay que hacer, esto es lo que pienso yo, no es que lo digan los cínicos, pero digamos que los cínicos, el cinismo lo ha inspirado en mí, que es, yo creo que hay que abrazar el fracaso. Hoy vi una frase de David Bowie que me avala. Y si me avala David Bowie, es que está bien. Una siempre se tiene que fijar en la vida lo que está haciendo David Bowie. Si David Bowie no lo llevó puesto, no hay que ponérselo. Esto es la primera regla. Una tiene que usar lo que Bowie usó. Si Bowie no lo llevó puesto, es que no hay que ponérselo. Bueno, y Bowie decía ahí, hoy vi un meme muy bonito, que debe ser apócrifo también, como todo lo que circula en internet, pero muy bonito, que decía algo así como, he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. En fin, y después está la famosa frase de Daniel Melero, ¿la conocen? A Melero le hace una entrevista a otro personaje así del submundo, poeta y tal, Gustavo Álvarez Núñez, que lo agarra y le pregunta si se sentía exitoso, si se sentía famoso. Y Melero dice, la fama te la dan los otros, el éxito es propio, los exitosos no tenemos fans. Amo a Melero. Bueno, en fin. Sí, igual es como... Entonces se entiende esta idea de vivir, esto también, el cinismo también va a decir, vivir en conformidad con la naturaleza, pero digo, lo mismo que encontrábamos en el epicureísmo, decir, poder discernir cuáles eran esos deseos, la diferencia entre los deseos naturales necesarios, naturales pero no necesarios, y finalmente ni naturales ni necesarios. Bueno, está esta misma idea. La felicidad es el fin, y la felicidad no se logra sin la libertad. O sea, para ser feliz hay que ser libres, entendiendo la libertad como no esperar nada. El precepto, o sea, uno de los conceptos claves del cinismo es la desesperación. La desesperación en su sentido etimológico, desesperar, dejar de esperar. Dejar de esperar significa destruir mitologías e ilusiones. Y no esperar. Para no esperar hay que renunciar. Hay que hacer renuncias. No renuncias en el sentido cristianucci del término, ¿no? De renunciar al cuerpo, renunciar a los placeres. No. Esas cosas están dentro de las prácticas, de los ejercicios. No sé, como, viste, con los deportes de combate es claro. La gente te dice, pero es violento. No, violento es el matrimonio. Ahí hay cierto estímulo de ciertas potencias del cuerpo que si las ves de afuera te asustás. Parece que nos estamos odiando y pegando. Pero no hay lugar más seguro que un buen dojo de deportes de combate, porque hay reglas, hay protecciones, ¿entiendes? O sea, violencia es otra cosa. No tiene que ver con eso. Por ejemplo, típico ejemplo. La gente dice, no, pero el BDSM es violento. No, lo que es violento son las relaciones heterosexuales coitales, donde nadie se tomó un segundo de ninguna índole para decirse mutuamente lo que le gusta, lo que quiere y lo que no va a pasar. Nadie, como todo el mundo supuso, cada vez que se encamó, que nos íbamos a encamar de determinada manera. Y nunca hubo una charla. En el mundo del BDSM, para darte un chirlo en el culo son como 45 cafés. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Sí, ¿cuáles son tus límites? Claro. ¿Viste? ¿Dónde está tu trauma? Entonces, 300 millones de sesiones de chat, 250 cafés, y después quizás alguien te pega un latigazo. El BDSM son prácticas bondage. Submission. Sí, sumisión. Domination and masochism. Y eso, y sadomasoquismo. Sadomaso. Sí. Entonces, típico, la gente dice, claro, digo, las disciplinas, vos las ves de afuera y decís, wow, qué violento, ¿entendés? ¿entendés? Es específico también. Es tan específico el claro, deseo de cada pero quien uno, no conoce las que... mira afuera y dice, ay no, pero le está pegando, le está asfixiando, le está colgando, le está haciendo tal y cual cosa. Y para eso se acordó. Tal cual, claro, pero para llegar ahí, a ese lugar, vos tuviste 3.000 millones de conversaciones. Casi que, viste, como que tuviste que presentar a ver si tienes una cardiopatía, viste, como el certificado de discapacidad. Claro. Sí, ya está acá. ¿Por qué? Ya está acá porque... Ya está acá porque... Sí, mejor enema no porque tengo Crohn. ¿Viste como? Claro, mejor enema no Esa parte, claro. porque yo tengo el intestino un poco delicado. En cambio,
la gente lo ve afuera y piensa que eso es violento. Y en realidad violencia está en otras estructuras como la heterosexualidad como régimen político, que nunca nadie tiene una charla acerca de cómo te gusta acabar, cómo te gusta que te la chupe, ¿te gusta que te la chupe? ¿No te gusta que te...? O sea, nadie tiene esa conversación en el mundo heterosexual. Vos vas a coger, parece que todos cogemos de la misma manera. Nadie me preguntó, che, ¿te cabe eso? ¿Te cabe? ¿Te lo hago? ¿Te lo hago? Bueno, entonces, nuevamente, la renuncia no tiene que ver con abandonar el cuerpo, sino por el contrario. Para acercarse al cuerpo hay que renunciar a ciertas ideas preconcebidas que son finalmente ilusorias o que son mitológicas o que son mitos de la sociedad. Estaba pensando en una canción de Joy Division que dice algo así como: ya no tengo miedo, perdí la voluntad de querer más. Como, Sí, como que justamente cuando deja de esperar cosas de ahí como que pierde el miedo, porque si no hay nada, Sí. que no hay como una cosa futura abstracta que perder, sí, no tendrías ese miedo, sí, ¿no? sí, totalmente. Igual siempre hay que tener cuidado con La idea de pérdida también, de perdedor, de perder algo, o de que algo esté, ¿no? sí, Como, de dejarse caer. claro, que también es como, ¿por qué me pasa esto? O no sé qué, y es como, ya está. Si te podés alejar como de esa idea de que hay algo que de pérdida o de, no sé, eso, como que está, es eso, y Sí, no sé cómo si hay, lo vas explicando bien, va por ahí, lo vamos armando. Si hay algo que a mí me gusta, que me gustaría que quede claro de estos grupos, es como no confundirlos nunca con las ideas de los votos de pobreza, aunque hablan de la renuncia a la riqueza. La renuncia a la riqueza no es un principio moral. A cualquier cínico lo invitabas a un banquete y si tenía ganas, iba. Claro. Sí, O porque sea, de hecho, cuenta ahí. exacto. Come. No son franciscanos. No, y cuenta en un momento, ¿no? Como que él, Diógenes estaba. Como que estaban dando un banquete en no sé dónde y él. Y como- fue. Claro, y él como. Perdón. Iba, pues decía, bueno, tengo pago, sabía comer. Tal cual. Me voy a pasar bien, qué sé yo. Tal cual. Algo así. Exactamente. O sea, más orientado hacia ese lugar. No es tanto no es el voto de pobreza la renuncia. La renuncia son a los ideales regulatorios de un mundo. No a que si me ofrecen manjares o si me topo por ahí con manjares o si tengo una cierta posibilidad voy a decir que no, porque hay un ideal regulatorio que prohíbe que yo adquiera tal o cual cosa. Digo porque una de las grandes... El Hitlercito se territorializa por los lugares más impensados, ¿entendés? Entonces empezás a hacer juicios de valor en los lugares incorrectos acerca de las cosas y de repente tenés una Madre Teresa de Calcuta metida hasta por el culo, diciendo, viste, pidiéndole a la gente que, no sé, que no coma el postre, porque está mal. Entiendo que la renuncia es al ideal de tener que generarlo todo el tiempo, a estar como detrás de la zanahoria, Exactamente. pero no al disfrute de lo que se te ofrece. Sí, o de lo que o de lo que está ahí, o de... O sea, no es la carrera No. contra el tiempo para generar la riqueza, sino que Exactamente. si de alguna manera se es dada, no hay no hay necesidad de rechazo, no va por ahí, porque si no te vuelves fundamentalista. Exactamente, ¿No? te volvés moralista. Claro. Y esto tiene que ver con vivir oportunamente. Y vivir oportunamente es la más grande obra artística. O sea, es lo más grande que es. Por eso decía que la otra cosa con la que a mí me gustaría que no se confunda tiene que ver con la ausencia de deseo. Desesperar no es no tener deseo. Claro, eso te iba a decir, porque ellos o miran de una manera, me pasó también con los estoicos, o miran de una manera distinta lo que es el deseo en sí, porque si no, o sea, no son budistas. No, A eso voy, o sea, el No. desapego de todas las cosas tampoco va por No. ahí. Y tampoco lo podía poner en el tema de
el deseo que nos mueve, porque los estoicos también en un momento como que hablan y dicen que el deseo que nos mueve, como lo conozco, yo no lo puedo explicar, pero como lo conocemos nosotros tampoco sé si está tan bien dentro de lo que ellos dicen, ¿se entiende?